Continuamos hoy nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 109, que lo hemos titulado Una adoración falsa. Vamos a estar estudiando en este día Éxodo 23-24. Éxodo 23-24. La palabra de Dios dice así: No te inclinarás a sus dioses ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Pues a través de nuestro estudio del libro de Éxodo, hemos avanzado por la historia del Éxodo, de la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Hemos visto cómo Dios les saca libertad a través de Moisés, y hemos visto cómo Dios les da las leyes allí en el monte Sinaí. Después de las leyes que el Señor le da a su pueblo, pues el libro continúa con algunas instrucciones que Dios da a su pueblo para la jornada que les falta del Sinaí hasta la tierra de Canaán. Y lo primero que hemos visto en esta sección que estamos estudiando del libro es que Dios les dice a su pueblo que ellos no irán solos, ¿recuerdan? Dios les dice a ellos que van a ir con el ángel, ¿cierto? El ángel irá con ustedes, es lo primero que vimos. Hemos visto que eso significa tanto un privilegio como una responsabilidad también. En los versículos que vamos a estar estudiando hoy, el Señor advierte a su pueblo de tres cosas que pueden suceder tocantes a la idolatría cuando lleguen a la tierra de Canaán y cuando entren en contacto con aquellos habitantes, aquellos moradores de la tierra. Dios les hace unas advertencias con relación a la idolatría, y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy en nuestro versículo. La pregunta que nos vamos a responder hoy es: ¿de qué debía cuidarse los hijos de Israel cuando entraran a Canaán, ¿no? ¿Qué era lo que tenían que cuidarse? Eso es lo que Dios le habla hoy a su pueblo en este versículo. Y vamos a comenzar nuestro estudio, que como siempre vamos a dividir en tres puntos sencillos. El primero de ellos, el primer punto de la enseñanza de hoy, se titula Idolatría del corazón. Entonces nos preguntamos, ¿de qué debían cuidarse los hijos de Israel cuando entraran a la tierra de Canaán? Nuestro primer punto nos dice de la idolatría del corazón. Y vamos a leer la primera parte del versículo que estamos estudiando hoy. Dice: no te inclinarás a sus dioses ni los servirás. Esa es la primera parte de nuestro versículo. Y como vimos en nuestro estudio anterior, los cananeos fueron los descendientes de Canaán, el nieto de Noé, ¿recuerdan? Y ellos se apartaron del Dios verdadero y se hicieron dioses, se hicieron ídolos, adoraron y ofrecieron culto a esas deidades que ellos mismos crearon. Como muchas otras naciones paganas, lo que hicieron ellos fue hacer dioses conforme a su deseo, y a ellos les atribuyeron todo el bienestar que podían tener, ¿no? A ellos les atribuyeron los cambios del clima, la fertilidad de la tierra, las victorias de la guerra, todas las cosas se las atribuyeron a ellos, la salud, todos los beneficios, todo el bienestar que podían llegar a tener, se lo atribuían a sus dioses, ¿no? El Señor sabía que cuando Israel entrara en contacto con aquellos moradores, ellos encontrarían un pueblo idólatra, ¿cierto? Una nación llena de ídolos, llena de templos, llena de altares paganos, y sabe que su pueblo podría llegar a caer en esto y le dice a Israel: cuídense de estas cosas. Y es lo que vemos en nuestro texto, ¿no? El texto que estamos estudiando comienza diciendo: no te inclinarás a sus dioses ni les servirás, ¿cierto? No te inclinarás a sus dioses ni les servirás. Así que por eso el Señor advierte en este texto, porque Él sabe que van a entrar en contacto con este pueblo idólatra. En esta primera parte del texto, pues Dios lo que hace es llamar la atención de su pueblo contra la idolatría de Canaán. Y me gustan las dos frases que vemos aquí en este primer enunciado del versículo. Estas dos frases son importantes porque es la manera en que Dios les advierte y les dice que no deben dejarse arrastrar por la idolatría.
Y la primera frase que usa allí en ese texto breve que estamos estudiando en este primer punto es: no te inclinarás a sus dioses, ¿no? Y la palabra no te inclinarás es interesante porque no está hablando simplemente de una postura física, ¿no? Nosotros sabemos que inclinarse es arrodillarse, ¿cierto? Y el texto no está diciendo solamente, no está hablando solamente de una postura corporal, ¿no? Realmente la palabra inclinarse o el acto de inclinarse, de humillarse, de postrarse ante alguien, pues es un acto de humillarse, ¿cierto? Es un acto que se usa para adorar, es un acto que se usa para expresar reverencia, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando nos postramos, expresamos reverencia. Es una señal de homenaje. Es también un reconocimiento de la autoridad que tiene una persona que nosotros consideramos superior a nosotros. Entonces miren que no es solamente, Dios no solamente les está diciendo que no se inclinen físicamente, sino que les está hablando de algo que va más allá que simplemente un acto físico. Es un acto de humillación, de sujeción. Es decir, yo estoy a su servicio, ¿cierto? Y es lo que el texto nos muestra. Es decir, más que un simple acto físico, se trata de un acto del corazón, de un asunto del corazón, de mostrar algo que nosotros expresamos hacia alguien que consideramos superior. Entonces, esa es la palabra que usa allí el Señor en este primer punto. Y cuando una persona se postra ante el que considera su Dios, pues lo que está expresando es confianza, ¿cierto? Y en eso podemos resumir la palabra humillarnos. Cuando alguien se postra ante otro, le está declarando confianza, está diciendo yo confío, ¿cierto? Y eso es lo que pasa cuando hablamos de adoración. La persona que se postra ante una deidad, pues está diciendo yo confío en usted. Y es lo que Dios está diciendo en este texto. Lo que le está diciendo es no confiarás en otros dioses, ¿no? Dios está hablando a su pueblo, está diciendo yo quiero una confianza exclusiva en mí. Y de eso se trata la adoración. La adoración se trata de confianza, se trata de depositar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra confianza ¿cierto? De eso se trata la adoración pagana también. Ellos confiaban en sus ídolos y ellos creían que de esos ídolos provenían sus recursos, provenía su bienestar, provenía todo lo que tenían, y por esa causa se mostraban agradecidos, por esa causa ofrecían ofrendas y buscaban el favor de sus dioses. El Señor sabía que el corazón de los hijos de Israel sucumbiría ante la idolatría. Por eso Dios le está diciendo a su pueblo, cuidado con la idolatría del corazón, ¿cierto? Ese es nuestro primer punto. Dios está diciéndole a su pueblo, no confíen en otro Dios, no pongan su confianza en los dioses de Canaán. Lo que Dios prohíbe en este versículo, en este comienzo del versículo, es que los hijos de Israel reconozcan a otro Dios fuera del Dios único y verdadero, ¿cierto? Lo que Dios está prohibiendo es que ellos pongan su confianza, que su corazón se incline ante las falsas deidades de Canaán. ¿Por qué Dios hace este llamado? Pues porque Dios, sabemos nosotros que las Escrituras nos enseñan que no hay sino un solo Dios, ¿cierto? No hay sino un solo Dios, y ese Dios es el Dios de Israel. La Biblia lo enseña así. Dios no comparte su deidad con otras criaturas. No hay otros dioses como en las mitologías de diferentes países se sugiere, sino que la Biblia dice que solo hay un Dios, el único y verdadero. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Dios único y verdadero es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Y nosotros lo vemos por todas las Escrituras. Dios es uno y no hay más. Los demás dioses de las naciones son falsos, son creaciones de los hombres. Solo hay un Dios verdadero, la Biblia lo enseña. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Otra frase que Dios emplea en esta primera parte del texto, advirtiendo acerca de esa idolatría, es ni los servirás, ¿no? Él dice, no te inclinarás a ellos, ni los servirás. Y esta palabra en hebreo significa servir, rendir culto, trabajar. Es otra palabra que es muy interesante en nuestra comprensión de lo que era la adoración a los dioses paganos o la idolatría, porque la palabra lo que nos está hablando es de un acto de someter y rendir la vida en servicio, ¿cierto? Eso no le servirás, es eso, es someter y rendir la vida de una persona en servicio. Es prácticamente hacer de esa deidad la razón de nuestra vida, ¿cierto? Tiene que ver con la razón de nuestra vida. Imagínense ustedes, eso es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo, no se inclinen a ellos, es decir, no pongan su confianza en ellos, pero tampoco vivan para ellos, es lo que está diciendo. Tampoco rindan su vida en servicio a esos dioses. Y esto era exactamente lo que hacían los cananeos. Si nosotros vemos un poco la historia del paganismo cananeo, pues nos damos cuenta que ellos dedicaban sus cosechas, dedicaban sus trabajos, dedicaban sus hijos, sus hogares a sus dioses. Todo lo dedicaban a sus ídolos, sus creencias, sus pensamientos, su fe, su entendimiento, sus afectos, incluso el nombre de sus hijos tenía que ver o estaba direccionado hacia su idolatría. Inclinarse y servir es un asunto del corazón. Las dos palabras que usa el texto, ¿no? Cuando hablamos de adoración, no estamos hablando simplemente de un acto físico, ¿cierto? Cuando hablamos de adoración, no estamos hablando simplemente de algo que se hace en un lugar físicamente. Cuando hablamos de adoración, estamos hablando de un asunto del corazón. Las dos palabras, inclinarse y servir, es un acto, es un asunto del corazón. Es poner nuestra vida, nuestra confianza en manos de otro, ¿cierto? Y las dos palabras hablan de la manera en que las personas piensan, en que las personas creen, que las personas entienden acerca de la vida. Y esto forma las convicciones de las personas, sus motivaciones, sus razonamientos. Miremos que muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de lo que es adoración, ¿no? Algunos piensan que adoración es cantar. Y aunque nosotros adoramos cantando, la adoración no se limita al canto, o la adoración no es un canto nada más. No, la adoración tiene que ver con la confianza que yo he puesto en Dios. Mi adoración tiene que ver con que yo le he rendido mi vida a Dios. Eso es adoración. La Biblia lo dice, el apóstol Pablo lo dice, que nuestro culto racional, ¿recuerdan lo que dice Romanos? Dice, nuestro culto racional es ofrecernos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Así que eso es adoración. Y lo que nosotros nos damos cuenta aquí vemos es que ellos, los cananeos, adoraban una falsa deidad. Tiene que ver la adoración con lo que hay en el corazón del hombre, con lo que cree, con lo que confía, con lo que realmente aprecia, con aquello por lo que vive. El problema de los habitantes de Canaán no era que adoraran, sino que adoraban dioses falsos, ¿cierto? Porque adorar sí hay que adorar al Dios verdadero, pero ellos tenían o expresaban adoración a falsas deidades, y eso está mal. Eso es idolatría. Y eso es contra lo que está previniendo Dios hoy en este versículo a su pueblo y a nosotros como iglesia, ¿cierto? Acerca de la idolatría del corazón. No solamente está hablando de un acto físico, pero él empieza hablando de lo que hay en el corazón, de inclinar y servir, que son dos palabras que nos hablan de lo que nosotros pensamos, de cómo entendemos la vida y a qué apreciamos, qué es lo que realmente, en quién es que realmente hemos puesto nuestra confianza. El problema de los hombres de Canaán es que toda esa confianza, toda esa adoración que debería ponerla en el Dios vivo y verdadero, la habían puesto en sus ídolos falsos, en esa idolatría pagana que ellos tenían. La pregunta es, ¿qué adoran los hombres hoy? ¿O qué han adorado los hombres a través del tiempo? Pues nosotros sabemos que la Biblia enseña que desde la caída, pues el hombre ha sido un pecador, enemigo de Dios, que ama lo que Dios aborrece, que aborrece lo que Dios aprecia, ¿cierto? Que prefiere fabricar un ídolo
falso, a su acomodo, que adorar al Dios único y verdadero. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Es decir, toda la historia de redención nos muestra que el hombre ha sido rebelde con Dios desde la caída. Cuando un idólatra adora una falsa deidad, no lo hace simplemente porque está engañado, ¿no? Muchas veces pensamos que esa gentecita está engañada y punto, ¿cierto? Como si fuera que ellos no quisieran, pero por causa del engaño que les han metido, pues resulta que terminan haciendo lo que no deben o terminan adorando al que no deben, ¿no? Pero la Biblia no nos muestra que eso sea así. Realmente lo que la Biblia nos muestra es que el hombre mismo se engaña por la rebeldía que hay en su corazón contra el Dios verdadero. Es decir, el hombre prefiere no seguir a Dios, al Dios verdadero, sino que más bien en su pecado y en su deseo de seguir en su pecado, pues termina fabricando dioses o ídolos que le apoyen o que le den licencia de seguir su vida pecaminosa. Por eso uno les puede presentar el Evangelio a las personas y puede presentarlo con los mejores argumentos, puede presentarlo con la mejor disposición y con un buen estudio y enseñarle por la palabra lo que las escrituras nos enseñan, hablarles del juicio y todas estas cosas, y sencillamente ellos lo van a rechazar, porque no es un asunto nada más de entender o no entender, no es un asunto de conocer o no conocer, es un asunto de rebeldía del corazón. Es como la Biblia lo dice, es no querer oír, ¿cierto? Es no querer escuchar, no querer ver. La idolatría es un asunto de conveniencia y no de engaño nada más, ¿cierto? La idolatría es un asunto de conveniencia y no de engaño, ¿cierto? El idólatra es idólatra porque le conviene, más que porque esté engañado. Y eso lo dice la Biblia, lo dice la Escritura. Los cananeos no fue que sencillamente crecieron en un ambiente donde nunca entendieron que hay un Dios verdadero, sino que ellos se hicieron dioses, a pesar de que había un Dios verdadero, a pesar de que hay un Dios que se manifiesta en su creación y en todas las cosas que les da. Ellos en vez de adorar al Dios verdadero, pues prefieren adorar unas deidades falsas porque así les conviene. Así está el mundo hoy en día, ¿cierto? Por eso muchas veces, aunque uno exprese el Evangelio, aunque uno les hable el Evangelio, muchos de ellos cierran su corazón y sencillamente no quieren escuchar. Romanos capítulo 1, versículo 21 lo expresa de esta manera. Mucha atención a este versículo porque nos dice lo que les estoy diciendo en medio de la predicación. Este texto lo expresa, dice Romanos 12, vamos a leer desde el 21 hasta el 23, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Mire lo que dice ese comienzo del versículo, dice, habiendo conocido a Dios. Entonces la pregunta es, ¿hay conocimiento de Dios en el hombre? ¿El hombre conoce que hay un Dios? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Escritura? Claro que sí, ¿cierto? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ojo, todo el bienestar de Canaán y todo el bienestar de las naciones venía de la mano ¿de quién? De Dios. Pero ellos no adoraron ni le dieron gracias a ese Dios, ¿no? No le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Se envanecieron en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Notamos que, como les decía hace un rato, no es un asunto de engaño, es un asunto de conveniencia, ¿cierto? Podríamos llamarlo mejor de autoengaño, de querer engañarse a uno mismo. Dice, profesando ser sabios, dice el 22, se hicieron necios. Profesando saber, se hacen necios. Es lo mismo que está pasando hoy. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Miren lo que dice el texto de Romanos. Está hablando de la idolatría, ¿cierto? En vez de creer en el Dios verdadero, ellos hicieron sus propios dioses. Ellos fabricaron sus propios dioses a su medida. Lo que Dios está diciendo es que cuando Israel entrara en la tierra de Canaán, en esa tierra idólatra, pues no debía dejarse llevar por los pensamientos, las convicciones, las motivaciones, las razones y la idolatría de los cananeos, ¿cierto? Ellos tenían todo esto, ellos pensaban así, adoraban así, ellos se inclinaban a esos dioses, ellos les servían y toda su vida giraba en torno a esos dioses. Y Dios les está diciendo a su pueblo, ustedes no van a dejarse llevar por la idolatría del corazón de estas naciones. No debían comprometerse con sus ideologías, con sus convicciones erradas.
no debían consagrar sus vidas al servicio de una falsa deidad pagana. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿recuerdan qué contestó Jesús? Cuando Satanás le dijo que postrado le adorara, ¿qué le respondió el Señor? El Señor le responde, vete, Satanás. Eso está en Mateo 4:10. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esa es la respuesta que debió haber dado Israel, ¿cierto? Eso fue lo que debió haber dicho Israel ante la tentación de la idolatría de Canaán. ¿Qué debe haber contestado? Lo que dijo el Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. De lo que estamos hablando aquí. De esas dos frases, de esas dos palabras que encontramos en este texto. Adorar o inclinarse y servir. Es decir, solamente ante Dios confiamos toda nuestra vida, solamente ante Dios. Jesús está diciendo que el único que merece toda nuestra confianza, reconocimiento, servicio, la única razón de nuestra existencia debe ser Dios. Eso es adoración y ese es el lugar que solo le corresponde a Dios. Y como hemos visto anteriormente, la adoración al Dios verdadero es exclusiva y excluyente. Recuerdan que ya estudiamos un texto de Éxodo con ese título, la adoración exclusiva. Mis hermanos, porque la adoración de Dios es así, es exclusiva y es excluyente. Dios no admite adoración a otro Dios. El corazón del hombre es muy idólatra. Dios sabía que cuando el pueblo entrara en contacto con estas costumbres paganas, con estas ideologías, con esos pensamientos y convicciones, en vez de aborrecerlas como deberían, pues se sentirían atraídos hacia ellas. Por eso el Señor les llama la atención a su pueblo para que no se dejen llevar por la idolatría cananea. Y este primer punto es muy importante para nosotros como iglesia, porque todavía nosotros como pueblo de Dios vivimos rodeados de la idolatría pagana. Y con esto no estoy hablando simplemente de la adoración a los ídolos de yeso que profesan algunas religiones. Aparte de eso, nosotros podemos hablar de idolatría en muchos otros contextos. Podemos hablar de idolatría acerca de lo que hay en nuestro corazón, acerca de lo que hay en el corazón del hombre. Con esto que hemos visto en este punto, sabemos que si nosotros hemos puesto toda nuestra confianza y si nosotros vivimos para, ¿cierto? Si nosotros vivimos para alguien que no es Dios, pues estamos idolatrándolo, ¿cierto? Si la razón de nuestra existencia es otro que no sea Dios, pues eso es idolatría. Lo que les estoy tratando de expresar es que nosotros muchas veces somos idólatras en nuestros pensamientos, en nuestros afectos, en nuestras convicciones, en nuestras costumbres, en la ideología que tenemos, en los ideales. Y es lo que vemos en el mundo, los ideales del mundo, las ideologías del mundo. Todas estas cosas están plagadas de idolatría. El mundo moderno ha dejado a Dios, al Dios verdadero, y se ha fabricado en su corazón dioses a quienes adora y sirve, dioses falsos. Muchos han hecho de su razonamiento, de su sabiduría, de su conocimiento, un Dios. Otros idolatran el bienestar terrenal, el poder estar bien, ¿cierto? Y por ese bienestar terrenal son capaces incluso de sacrificar a Dios. Otros malgastan toda su vida siguiendo al Dios de las riquezas. Y también dan su vida por las riquezas. Otros dicen creer en Dios, en el Dios único, supuestamente, incluso nombran a Jesucristo, pero ellos dicen, yo creo en ellos a mi manera, ¿cierto? ¿Y qué es creer en Dios a mi manera? Es fabricarnos un Dios diferente al Dios verdadero. Eso es idolatría. Cuando nosotros decimos creer en Dios, pero a mi manera, ¿cierto? Estamos diciendo, soy idólatra. Eso es lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque el Dios único y verdadero se ha revelado en las Escrituras y es el que está allí en las Escrituras. Es el que se manifiesta a través de las Escrituras. Es el que presenta la Escritura. Y si nosotros confiamos en un Dios que no es el de la Biblia, pues estamos siendo idólatras. El hombre en su rebelión hace un ídolo de todos. Si ustedes se dan cuenta, el hombre en su idolatría, en su rebelión, en su pecaminosidad, pues termina siendo dioses de su pareja, ¿cierto? Del esposo, de la esposa. Y al esposo y la esposa hay que amarlos, pero no idolatrarlos. Hacen dioses de sus hijos,
¿cierto? Y los hijos son una bendición, una provisión hermosa de Dios, pero no hay que idolatrarlos. No hay que ponerlos como la razón de nuestra vida, porque esa no es la razón de nuestra vida. La razón de nuestra vida es Dios. Estamos aquí para glorificar a Dios. Otros adoran sus mascotas, adoran sus bienes, mejor dicho, adoran lo que pueden. Todo lo que tenemos en este mundo debemos recordar que es de Dios, que Dios es el dueño, que Él nos lo ha dado y cuando quiera nos lo quita. Por eso no podemos idolatrar lo que Él nos da. Él es el dueño. Si somos idólatras, pues el Señor nos da esta palabra hoy y nos dice, no te inclinarás a ellos ni les servirás. Dios está diciendo hoy, no se inclinen, no den ese lugar a otro. No podemos hacer de nada la razón de nuestra vida porque la razón de nuestra existencia es Dios. Y nosotros podríamos hacer en esta mañana una lista interminable de dioses paganos del corazón del hombre. Nosotros podríamos hacer una lista interminable de los dioses que este mundo ha hecho. Por ejemplo, el entretenimiento. Para muchos el entretenimiento es un dios. El placer, la prosperidad, ¿cierto? Podríamos hacer una lista muy grande. Pero toda esta lista se resume en lo mismo, en que el hombre es rebelde ante Dios y en vez de adorar al Dios verdadero, prefiere poner su confianza en dioses fabricados en su propio corazón, que le satisfacen en su pecado. Muchas de estas cosas que hemos nombrado aquí, pues no son malas en sí. No podemos decir que, por ejemplo, el dinero sea malo en sí mismo, ¿no? Es una bendición, es una provisión de Dios. Pero el hombre ha convertido estas cosas en dioses, en la razón de su vida. Y esto es lo que se llama idolatría, mis hermanos. Y de esta idolatría incluso ni el cristianismo ha escapado. En muchas iglesias de corte humanista se enseña que el fin principal del hombre es ser feliz y que Dios es el medio para alcanzarlo. Imagínense, en vez de ser Dios el objetivo, en vez de ser Dios la razón, ¿cierto? Dicen, no, la razón es ser feliz y Dios es el medio. Entonces Dios es el que les hace, el que les cumple, el que les hace el milagro, el que les hace todo, ¿cierto? Ellos no viven para Dios, más bien Dios vive para ellos y eso no es más que idolatría. Pero ¿el qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que Dios es el Señor, el dueño, que nosotros somos sus siervos. Y no que Dios está para nuestro servicio, no. Más bien la Biblia enseña que nosotros estamos al servicio de Dios. Hoy Dios le está diciendo a su iglesia, no te inclines a esos dioses, ni les sirvas, porque yo soy el Señor tu Dios. Hoy Dios le está diciendo a la iglesia que no se deje llevar por las convicciones de este mundo, por sus postulados ideológicos, que no adore lo que este mundo adora, que no confíe en lo que este mundo confía, que no viva para lo que este mundo vive. Y desafortunadamente hoy en día es fácil encontrar cristianos defendiendo postulados e ideologías que son totalmente contrarios a lo que la Biblia enseña, identificándose con movimientos y filosofías que son ateas y que van en contra de lo que Dios dice. ¿Cuántas personas cristianas no corren a cualquier ideología que sale? Prácticamente cada cosa que se pone de moda en el mundo, cada ideología que sale, una gran parte de la cristiandad se une a esto y hasta le pone versículos bíblicos, cuando la realidad es que esas ideologías son contrarias a la fe, a lo que la Biblia enseña. Así que mis hermanos, Dios nos llama hoy la atención. Dios nos llama hoy la atención. Dios conoce nuestro corazón que es idólatra. Y nos dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás. Así como Israel no podía, no debía inclinarse a los dioses paganos, nosotros tampoco, en este tiempo, en este momento en donde hay tanta idolatría del corazón, debemos cuidarnos de esa idolatría. La pregunta es, ¿hemos puesto nosotros nuestra confianza en el único Dios? ¿Creemos en el Dios del que habla la Biblia o nos hemos fabricado nuestro propio Dios a nuestra manera? ¿Cierto? Porque hay personas que dicen, yo sí creo en Dios, pero pastor, es que usted es muy exagerado, ¿cierto? Yo en el Dios que confío es un Dios bueno que no me va a mandar al infierno, dicen por ahí. Pero nosotros debemos confiar en el de la Biblia. El de la Biblia dice que Él tiene poder para mandar, para castigar en el infierno
Y es lo que dice la Biblia. Es decir, nosotros no podemos obviar lo que dice el texto. Dios es el Dios que se ha revelado en las Escrituras, tal y cual dice allí. Él es justo, Él es bueno, Él es todopoderoso, Él es juez. Todo esto es lo que la Biblia enseña. No podemos hacer un Dios a nuestra medida. Debemos confiar en el Dios de la Biblia. Somos creyentes, confiamos en el Dios de la Biblia. La pregunta es: ¿en quién tenemos puesta nuestra confianza? ¿A quién estamos adorando? ¿Cuál es el motivo, la razón por la que vivimos? Y eso es muy importante que hoy nos preguntemos. ¿Por qué nos levantamos todos los días temprano a trabajar? ¿Por qué vamos a trabajar y nos esforzamos? ¿Por qué luchamos en esta vida? Algunos dicen: yo todo lo hago por mis hijos. Todo lo hago por mis hijos no es una buena manera de pensar, no es bíblica. No, por los hijos, claro, hay que esforzarnos por los hijos, hay que trabajar por los hijos, pero la razón de nuestra vida no pueden ser ellos. Nuestro trabajo, nuestras fuerzas, nuestro todo debe ser por la gloria de Dios. Eso incluye, obviamente, nuestro deber con nuestros hijos, pero la razón de nuestra vida no pueden ser ellos, debe ser Dios, ¿cierto? La razón de nuestra existencia debe ser el Señor. Y eso es lo primero que nos muestra allí. La idolatría del corazón. Debemos cuidarnos de eso. El segundo punto de lo que estamos hablando, recuerden que nos estamos preguntando de qué debía cuidarse Israel cuando entrara a Canaán, ¿cierto? La segunda cosa que vemos en este texto es la conducta de los idólatras. Sigue diciendo el texto, ya leímos la primera parte, luego continúa el texto diciendo: ni harás como ellos hacen. Ni harás como ellos hacen, ¿cierto? No te inclinarás a sus dioses ni les servirás. Y ahora dice: ni harás como ellos hacen. Y estas palabras nos hablan de la conducta de los idólatras. La Biblia de Jerusalén lo traduce precisamente así. Dice: no imitarás su conducta. Y con estas palabras el Señor llama la atención a su pueblo, ya no solo con respecto a la idolatría del corazón, sino también a la conducta pecaminosa que esa idolatría producía en los cananeos. Es decir, esas convicciones del corazón terminaban produciendo una vida que era pecaminosa y licenciosa. Los cananeos adoraron muchos ídolos y sus cultos estaban llenos de actos licenciosos, de prostitución, pero del que más habla el Pentateuco es del culto a Moloc. Es decir, había muchas razones por las cuales Dios condenaba a este pueblo y condenaba estas prácticas, pero la que más nombra el Pentateuco es la adoración a Moloc. Dice Levíticos 18:21, dice: y no des no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y es interesante, ¿no? ¿Cuál era esa adoración a Moloc? ¿Qué es lo que está diciendo este texto? La adoración a Moloc estaba llena de ritos sexuales aberrantes. Recordemos que ya en el culto pasado pues vimos algunos de esos ritos que incluían la sodomía, el bestialismo, el adulterio, la prostitución. Y todas estas cosas hacían parte del culto a Moloc. Ellos, movidos por sus creencias en que esas cosas iban a hacer que su dios Moloc fertilizara la tierra, pues practicaban todas estas cosas. Imagínense ustedes, esto era lo que ellos consideraban un culto a sus dioses. Estos actos licenciosos a los que la idolatría incitaba, pues hacían que la sociedad cananea adoptara un estilo de vida obviamente corrupto, inmoral, totalmente aberrante. Pero lo más abominable de todo este culto era el sacrificio de los niños. Y como también la Escritura les llama el pasar a los niños por el fuego. Si recuerdan que la Escritura en varias partes hablan de no pasar a los niños por el fuego, era la adoración a Moloc. Los ídolos de Moloc eran unas gigantescas estatuas metálicas fundidas de un hombre con cabeza de toro, con los brazos hacia el frente, y en su vientre le fabricaban un hueco. Estas imágenes llevaban un hueco allí en el abdomen del ídolo, y en ese hueco ponían leña y era prácticamente un horno. Le ponían fuego, y lo que hacían para adorar a esta falsa deidad era
entregarle sus hijos primogénitos. ¿Y cómo se hacía? Pues la pareja iba y arrojaba prácticamente el niño al horno. Imagínense, esto terminaba siendo una matazón de niños terrible y era una de las formas de idolatría más abominables de las que la Biblia registra allí, de la idolatría cananea. La pareja que sacrificaba a su primogénito, pues lo hacía porque, según sus ideologías, al aventar a este niño al horno, al quemarlo, al asesinarlo, su Dios lo que iba a hacer era recompensarlo y bendecirlo y prosperarlo y ayudar a los demás hijos. Prácticamente esta gente sacrificaba a su primer hijo en pro de su bienestar. Y vemos en esto una conexión directa con lo que estábamos diciendo hace un rato, ¿no? Con el punto que estábamos viendo anteriormente. Los cananeos creían y tenían convicciones del corazón, y esas convicciones del corazón determinaban su conducta y sus acciones, ¿cierto? Uno dice, es una locura arrojar un hijo de uno al fuego y asesinarlo de esa manera. ¿Pero por qué lo hacían? Por sus convicciones, porque ellos tenían una convicción en su corazón. Miren como el primer punto, que es la idolatría del corazón, tiene que ver mucho con el segundo, que nos habla acerca de los actos que ellos cometían. Esas convicciones van a determinar lo que se hace en la vida, y eso es así en la realidad de hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, está el tema del aborto, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo uno puede asesinar a su propio hijo? ¿Cómo uno puede llegar a cometer un acto así? Hay convicciones detrás de todo esto, ¿cierto? Hoy en día también hay asesinatos de niños. Hoy en día también las personas en pro de su bienestar son capaces de matar a su propio hijo. Como podemos ver, lo que hay en nuestro corazón, es decir, lo que nosotros somos, lo que creemos, determina nuestra manera de vivir en este mundo, determina nuestras acciones. El hombre sin Dios se comporta de acuerdo a esa realidad, y eso es lo que dice la Biblia en muchos textos. Mateo capítulo 12 dice en el versículo 33, o haced del árbol bueno, el árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Miren, la gente actúa dependiendo de sus convicciones, de lo que cree, de lo que piensa. El incrédulo es idólatra y adora el dinero. Por eso sus acciones son corruptas. Por eso roba, estafa. La idolatría al placer llena el corazón de muchas personas. Por eso terminan fornicando, terminan destruyendo sus hogares por el adulterio. La idolatría al placer hace que las personas terminen hasta violando, consumiendo vicio, porque lo único que les interesa en este mundo es el placer. Es decir, lo que estamos viendo es que esa realidad del corazón se manifiesta en las prácticas, y de esas prácticas Dios también llama la atención a su pueblo para que se cuide, que se cuidara de las prácticas de los cananeos. No imite su conducta, está diciendo el Señor. Los cananeos vivían conforme a sus creencias idólatras. Ahora que los hijos de Israel iban a entrar en contacto con ellos, Dios les amonesta para que no aprendan sus conductas, para que no aprendan a hacer como ellos hacen en su idolatría, para que no se dejen influenciar por sus pensamientos ni sus acciones. El Señor advierte a su pueblo porque sabe que ellos también son pecadores, que las acciones pecaminosas de los impíos, muchas veces, y esto es una realidad también en la iglesia, muchas veces todas esas acciones pecaminosas de los impíos, en vez de causarnos repudio, que debería causarnos repudio y rechazo, muchas veces terminamos mirándolas con deseo, con codicia, y terminamos siendo tentados por ellas. Así que Dios hoy nos advierte, nos dice, no le sirvas ni inclines ante sus dioses, lo primero. Es decir, cuidado con la idolatría del corazón. Y en el segundo dice, cuidado con sus conductas.
No hagan como ellos hacen, no imiten sus conductas. Y esta es una realidad de la cual la iglesia debe ser consciente, mis hermanos. Porque la Biblia nos enseña que nosotros somos redimidos, que hemos sido salvados, que somos nuevas criaturas. Y eso es la verdad, la Escritura lo dice, que tenemos salvación en Cristo, perdón de nuestros pecados. Pero también la Biblia nos habla de que nosotros todavía hay pecado mientras estemos en esta tierra. Romanos capítulo 7, versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y recordemos que el que habla aquí en Romanos es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo soy redimido, soy salvo, pero sé que en mí todavía está el mal, todavía hay pecado. Y algunos no quieren hacer caso de esto. Prefieren ver la iglesia como un lugar donde la gente es prácticamente perfecta moralmente hablando y no tienen una tacha. Pero lo que nosotros vemos es que en la Escritura nos advierte de nuestro pecado. A nosotros los creyentes, nos llama a cuidarnos, nos llama a apartarnos del pecado, nos llama a santificarnos. Cuando la iglesia no reconoce su condición pecaminosa, su debilidad, pues termina volviéndose una iglesia hipócrita, ¿cierto? Donde todo el mundo aparenta una perfección moral que no tiene. Y eso es más perjudicial. Es mucho mejor cuando somos sinceros delante de Dios y decimos, somos pecadores. Cuando decimos, yo soy tentado, ¿cierto? Y nos abstenemos de esas cosas, nos apartamos de esas cosas. Mis hermanos, esa es sabiduría. Debemos reconocer nuestra pecaminosidad, pero no para vivir en libertinaje, como algunos piensan, ¿no? No para vivir en libertinaje, sino para crecer en santificación. La iglesia debe reconocer que es pecadora. La iglesia tiene que reconocer que es débil ante muchas situaciones. Que muchas veces cuando ve algo que debería causarle rechazo, se siente tentado. Y debemos reconocer esa pecaminosidad para santificarnos, para limpiarnos, para apartarnos. Como Dios habla a Israel, a nosotros también nos habla hoy en esta mañana que nos regala el Señor. También nos está diciendo a nosotros que debemos apartarnos de esas conductas del paganismo. Y así como Dios habla a Israel y le advierte, pues nosotros también debemos ser honestos con nuestros hijos, con nuestros discípulos. Porque ellos también deben entender que aunque son creyentes, también en ellos hay pecado. Nosotros no podemos criar a nuestros hijos haciéndoles pensar, o más bien engañándolos con la idea de que ellos son perfectos, cuando la realidad es que en ellos hay pecado. Ellos deben entender que vivimos en un mundo como Canaán lleno de pecado y rebelión. Y que ese mundo va a querer influenciarlos, al igual que los cananeos quisieron influenciar a los hijos de Israel. Nos va a querer influenciar con sus prácticas, con su forma de pensar. Y debemos enseñarles a nuestros hijos que nosotros no podemos pelear esa batalla de nuestra fuerza, que dependemos de Dios para hacerlo. Por eso el mensaje de Dios para la iglesia del Éxodo sigue vigente para nosotros hoy. ¿Cuál es el mensaje? Dice, no hagas como ellos hacen, ¿cierto? No imites sus conductas. El llamado del Señor es el mismo para nosotros. El mandato del Señor sigue siendo el mismo. Si Dios nos ha salvado, si somos nuevas criaturas, si ya no amamos este mundo, si vivimos para Dios, entonces la Biblia dice, apártense de esas conductas de los impíos. Y hay muchos textos que podríamos citar. Uno es Efesios capítulo 4, versículo 17. Miren lo que dice. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios,
en la justicia y la santidad de la verdad. Israel había sido ya redimida, había sido libertada de Egipto. Dios les iba a dar una tierra nueva y les dice, ustedes no pueden andar como los otros gentiles, ustedes tienen que ser diferentes, ustedes son el pueblo de Dios. La vida de la iglesia debe ser diferente a la del mundo porque sus convicciones son diferentes, porque su fe es diferente, porque su corazón confía en Dios, no en lo que el mundo confía. Estamos llamados a adorar a Dios en nuestro corazón, con nuestros hechos. Y eso es muy importante. Y vamos a el último punto de nuestra enseñanza. Recordemos que estamos viendo de qué se debía cuidar Israel cuando entrara en contacto con Canaán, ¿cierto? El tercer punto lo he titulado hacer concesiones con la idolatría. ¿Por qué, mis hermanos? Miren lo que sigue diciendo el texto. Recuerden que Dios ha dicho, no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, y dijo, ni harás como ellos hacen. Y ahora, ¿qué dice el Señor? Dice, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. La última orden es enfática, no admite excepción. Todo lo que tuviera que ver con la idolatría debía ser destruido. Todas las estatuas, los ídolos, los templos, los lugares de adoración, todo tenía que ser derribado, destruido. No podían hacer concesión con nada, con ninguna parte de la idolatría cananea. Ellos no podían concederle nada a la idolatría, no podían hacer concesión. Ellos tenían que quebrar todo, romperlo todo, destruirlo todo. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios es tan radical, no? ¿Por qué Dios es tan radical? Porque lo que vimos hace un momento nos recuerda que es necesario, que el hombre es pecador, que el creyente, aún en este mundo, en su corazón tiene pecaminosidad. El pueblo de Israel fácilmente podía terminar dejando entrar esa idolatría cananea a su corazón e iban a terminar adorando a dioses falsos. Esa era la advertencia. Esto es lo que Israel debió hacer, lo que el texto nos dice, arrasar con toda la idolatría de Canaán, no dejar nada en pie, quebrar todas las estatuas, erradicar definitivamente toda la idolatría. Eso es lo que la Biblia le había mandado, lo que Dios le había mandado y lo que ellos tenían que hacer. Pero tenemos que decir que la realidad es que Israel no fue obediente a lo que Dios le enseñó, a lo que Dios le dijo. Si vamos a la historia veremos que ellos dejaron a algunos ídolos. Ellos hicieron concesiones con la idolatría y esto terminó siendo la causa de su ruina. Esa es la historia de Israel. Dios les dijo, destruirán todo, quebrarán todo, no dejarán nada en la tierra. Pero cuando ellos fueron allá, llegaron allá, empezaron a conquistar, ellos terminaron dejando parte de esa idolatría y su corazón se inclinó a la adoración pagana y esto trajo destrucción, ruina al pueblo de Israel. El Salmo 106 nos narra esta realidad desde el versículo 35, vamos a leer en adelante, dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Miren, se mezclaron con las naciones de Canaán y aprendieron sus obras. Dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. 37 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Miren, de lo que Dios les había advertido. Terminaron ellos adorando a Moloch, sacrificando a sus hijos también, poniéndolos en el horno de esas deidades. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificios a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con su sangre, dice el texto. Se contaminaron así con sus obras, se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Tremendo esos versículos, ¿no? Un poco tristes, pero reales. Y el 41 dice, los entregó en el poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que las aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. El texto es muy claro.
Ellos hicieron concesión con la idolatría y los resultados fueron lamentables. Ellos hicieron concesión con la idolatría y terminaron adorando esos ídolos. Ellos que estaban llamados a destruir la idolatría cananea, ellos que habían sido llamados para hacer juicio contra esa nación por su idolatría, terminaron haciendo lo mismo y terminaron recibiendo también juicio. Es lamentable esa situación. Dios conoce la debilidad de nuestro corazón. Dios conoce nuestra pecaminosidad. Por eso nos demanda la destrucción total de la idolatría. Una y otra vez, nosotros vemos desde Génesis, Dios diciéndole a su pueblo, destruyan los ídolos. Más de una vez Dios le dijo a Jacob que sacara los ídolos. En los diferentes textos de las Escrituras vemos a Dios llamando la atención del pueblo para limpiarse de la idolatría. Ustedes han oído en noticias el caso de las personas que adoptan, así le llaman hoy en día, adoptan un animal salvaje como mascota, supuestamente, y esa mascota termina creciendo y cuando crece termina asesinando a su dueño. Eso lo hemos escuchado más de una vez en las noticias, ¿no? Así es la idolatría. La idolatría empieza con algo pequeño. La idolatría puede ser algo muy pequeño, pero termina convirtiéndose en aquello que domina nuestra vida. Y por eso el llamado de atención del Señor. Dios dijo, no dejarán nada. Y esa era la orden, así debían hacer. No dejarán nada. Y uno puede decir, pero esto, ¿cierto? Pero esto es inofensivo, pero esto es pequeño. No, Dios dice, no dejen nada de la idolatría. El pequeño pecado que se alimenta llega a ser una enorme bestia. El adulterio comienza con la mirada a una mujer de manera lasciva y termina con la destrucción de un hogar, de un matrimonio, de unos hijos. Que no nos pase, mis hermanos, lo que le pasó a Israel. Dios está diciendo hoy que no debemos hacer concesiones con la idolatría. Y eso es muy importante. Yo les animo que nosotros pensemos en este día que Dios nos está hablando. La pregunta es, ¿hay algo que en nuestra vida se ha convertido en un ídolo? ¿En nuestro corazón? Pensemos en eso. ¿Hay algo que está por encima de Dios en nuestro corazón? ¿Hay algo que hemos puesto por encima? ¿Algo que ha terminado resultando ser la razón de nuestra vida? ¿Hay algo por lo cual nosotros le podemos decir a Dios, no voy a obedecer? ¿Hay algo por lo cual yo soy capaz de sacrificar mi relación con Dios? ¿Qué es lo que dice Dios hoy en este versículo? Dice, destrúyelo, sácalo de tu vida. ¿Por qué? Porque un ídolo nos aparta de Dios y termina siendo la causa de nuestra ruina. ¿Hay algo que consideramos tan apreciado que somos capaces de obrar contra la palabra de Dios por ello? Mis hermanos, y a veces no es algo prohibido, es algo a lo que le hemos dado el lugar que solamente se le da a Dios. Dios nos está llamando a destruir toda idolatría en nuestro corazón. Dios nos está diciendo, apártese de su idolatría. No sea que como en el caso de Israel, eso que tanto aprecia, eso que tanto usted estima, termine siendo la causa de su ruina. Si hay idolatría en el corazón, la orden del Señor hoy es imperativa. Destrúyelo todo, quebrántalo totalmente, es lo que dice el Señor. En 2 Corintios 6, 17 dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mis hermanos, ese texto lo dice. Salid de en medio de ellas, no toquéis lo inmundo. ¿Qué es aquello que en nuestro corazón nos aparta de la voluntad de Dios? ¿Qué es aquello que ponemos por encima de Dios? A veces es una persona, a veces es una amistad, a veces es un amor malsano, si a eso se le puede llamar amor, por los hijos, ¿cierto? Y esa es una de las idolatrías más ingratas que existe. Cuando una persona idolatra a sus hijos, ella es capaz de darlo todo por sus hijos,
Ella es capaz de hacerlo todo por sus hijos. Y finalmente, ¿qué es lo que recibe a cambio? Nosotros conocemos muchas realidades de estas, ¿cierto? Ingratitud, olvido. Porque los hijos hay que amarlos. Los hijos hay que amarlos como la Biblia dice. ¿Cómo la Biblia dice? Disciplinándolos, corrigiéndolos, prohibiéndoles. Pero cuando ese amor por los hijos se convierte en idolatría, entonces los padres quieren darles de todo lo que ellos no tuvieron, quieren hacer de la vida de sus hijos una película. Pero eso no es lo que la Biblia nos llama a hacer como padres. La Biblia nos llama a educar a nuestros hijos en el temor de Dios, a discipularlos, a enseñarles, muchas veces a negarles cosas, a prohibirles, mis hermanos. Nuestro corazón es muy idólatra. Dios conoce nuestra idolatría y nos dice, apártense, no le den concesiones a la idolatría. Y es un llamado a Dios hoy para nosotros, para que examinemos nuestro corazón, nuestra vida. ¿Por qué muchas veces somos capaces de decirle a Dios no? ¿Por qué muchas veces somos capaces de hacer todo lo contrario a lo que Dios dice? Porque hay algo en nuestro corazón que amamos o que está por encima de Dios. Y eso no debe ser así. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando estaba siendo tentado por Satanás a adorarle, a ser idólatra? ¿Qué dijo? Dijo, al Señor, tu Dios, adorarás. Y a Él solo servirás. Que la razón de nuestra vida no sea otra sino Dios. Que el deseo de nuestro corazón no sea otro sino Dios. Mis hermanos, ¿para qué vivimos en esta tierra? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué trabajamos? Muchos dicen para tener algo, para ser alguien. ¿Es esa la razón de nuestra existencia? Dios no está diciendo que no trabajemos, pero ¿cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Cuál es la razón por la que lo hacemos? ¿Cuál es la razón por la que vivimos? ¿Cuál es la razón por la que nos esforzamos? Debe ser Dios. En nuestro corazón debe estar esa realidad. Como iglesia, nuestro deseo, nuestro anhelo debería ser el extendimiento del evangelio, del reino. Por eso debemos vivir, por eso también debemos trabajar. Ese debe ser nuestro anhelo, nuestro sueño, nuestro deseo. La iglesia no debe ser un lugar simplemente donde asistimos el domingo y ya. Debe estar en nuestro corazón, en nuestras oraciones, debe estar en nuestros esfuerzos, porque este es el reino del Señor. El evangelio debe ser predicado. Nosotros debemos vivir en pro de esto. Nuestros hijos deben aprender a vivir para Dios. Mis hermanos, qué tristeza que muchas veces nosotros metemos la idolatría en el corazón de nuestros hijos. Les enseñamos a tener un pensamiento mundano, un pensamiento que solamente es codicien y codicien cosas, codicien y codicien un bienestar, pero no amor por las escrituras, amor por el reino, amor por la palabra de Dios. Dios nos llama hoy la atención. Dios nos dice, nuestra forma de pensar no debe ser la del mundo, nuestra ideología no debe ser la del mundo. Nuestras convicciones no deben ser las del mundo. La razón por la que vivimos no debe ser la misma del mundo. El mundo está viviendo en el desenfreno, del placer, de la riqueza, de un montón de cosas. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Eso no quiere decir que no seamos buenos administradores. Debemos administrar bien lo que Dios nos ha dado. Debemos hacer una buena mayordomía de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, porque Dios lo ha puesto precisamente para que seamos productivos. Pero la razón de nuestra vida es Dios. Y es lo que Dios nos está diciendo hoy en este texto. Nosotros, al igual que los hijos de Israel, estamos rodeados de Canaán. Estamos rodeados de filosofías, ideologías, de pensamientos, de maneras de ver la vida que son contrarias a la fe. Vivimos en un mundo que hace lo mismo que Canaán. Vive en la lujuria, en la inmoralidad. Avalan todas estas cosas. Miren lo del sacrificio de los niños que hoy en día se está haciendo. Miles y miles de niños sacrificados a causa de la idolatría del corazón, de convicciones falsas, de motivaciones pecaminosas. Mis hermanos, la iglesia debe ser diferente. Estamos llamados a ser ese pueblo de Dios, ese pueblo para la gloria de Dios. Como dice este versículo con el que terminamos, dice, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Apartaos, dice el Señor. Apartaos, no toquéis lo inmundo. Y yo les invito hoy a que nos apartemos de toda idolatría de nuestro corazón, a que abracemos la adoración al único Dios verdadero, que quitemos de nuestro corazón esos ídolos que nos hemos fabricado, que dejemos de pensar que podemos confiar en Dios a nuestra manera. No, nosotros debemos creer en Dios a la manera de la Biblia, como dice la Escritura.
que pongamos nuestra vida, nuestra confianza, nuestro ser en el Dios verdadero. Que nuestra vida sea para el servicio de nuestro único Dios. Así que les invito a que terminemos este tiempo en oración, pidiéndole al Señor que nos limpie de la idolatría, que limpie nuestros corazones, que nos ayude a vivir para Él, que nos ayude a enseñar a nuestros hijos de la manera correcta, a hablarles, a formarlos en el temor de Dios, que nos ayude a vivir en esta vida para la gloria de su nombre. Les invito a que nos pongamos en pie y oremos. Amado Señor, gracias te damos hoy en este día por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque es un privilegio poder venir, asistir y escuchar tu palabra como hijos tuyos, Señor. Rogamos en este día, en esta mañana, que nos bendigas como iglesia, que nos ayudes. Señor, te pedimos que nos perdones por nuestra idolatría, Señor. ¿Cuántas cosas hay en la vida que tenemos, que tú nos has dado, y en vez de ser agradecidos contigo y honrarte, hemos tomado esas cosas y las hemos puesto como si fueran dioses? Perdónanos, Señor, perdónanos cuando idolatramos la vida, cuando idolatramos los hijos, cuando idolatramos las personas, cuando idolatramos las cosas. Perdónanos por nuestros pecados. Límpianos hoy, Señor, de toda idolatría del corazón. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos a adorarte a ti, que el lugar, el trono del corazón de cada uno de los creyentes, en ese trono únicamente estés tú. Que no haya un motivo, una razón por la cual podamos decirte a ti que no. Que nuestro servicio, nuestra vida, nuestra confianza sean para ti, Señor. Que podamos adorarte como merece tu deidad, tu grandeza. Que podamos honrarte como debiera honrarte el pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor, a arrancar de nuestro corazón toda idolatría. Guarda nuestro corazón, Señor, de esas tres cosas que nos has enseñado hoy. Guárdanos, Señor, de la idolatría del corazón. Guárdanos de aprender de las prácticas del paganismo. Y guárdanos de hacer concesiones con la idolatría. Que podamos destruir toda idolatría en nuestro corazón y podamos vivir para tu gloria, Padre. Te lo pedimos hoy en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.